Me encuentro en Brasil, pero hoy dejamos atrás el Cristo Redentor y el calor de Río de Janeiro para emprender una de las rutas más emblemáticas de Brasil, el camino hacia Belo Horizonte. Para este viaje tiene un ingrediente especial que lo cambia todo. No fuimos a la rodoviaria convencional ni compramos un pasaje de forma tradicional. Esta vez decidimos jugárnosla con Buzzer. Para los que no conocen la aplicación, aquí hay una regla que pone a prueba tus nervios. Tú eliges el destino y el horario, pero el bus que te toca es una completa lotería. Puedes terminar en un bus estándar o, si la suerte te acompaña, en una verdadera suite sobre ruedas. Acompáñenme en estas próximas horas de ruta donde vamos a poner a prueba el bus que se nos asignó, desde la comodidad de sus asientos, la tecnología a bordo y, sobre todo, si este sistema de bus aleatorio es realmente el mejor hack para viajar por Brasil. Pónganse el cinturón que el viaje empieza. Y el viaje comienza desde Brasil, exactamente en el estado de Río de Janeiro. Y no hablo de Copacabana, sino hablo de Arraial do Cabo, una de las playas más bonitas que he visto aquí en Brasil. De hecho, se le considera como el Caribe brasileño. Si tú no has visto mi video de Arraial do Cabo, donde las aguas son totalmente turquesas, por favor, mira ese video que es muy interesante. Ahora vamos a hacer la prueba de un bus totalmente secreto. Es un bus que hasta el momento en que estoy grabando, yo no sé qué bus me va a tocar. ¿Por qué? Porque yo he elegido un sistema de compra de boletos de buses que se llama Buzzer. Es un aplicativo que tú eliges el destino al que vas, pero todavía no sabes qué bus te va a tocar. Así que ahorita ya me voy a recoger mis maletas para poder ir al terminal. No exactamente el terminal, pero vamos a llamarle así, al punto de recogida de Buzzer, porque el aplicativo Buzzer no te lleva exactamente a un terminal, o no tienes que tú agarrar el bus desde un terminal, sino que es desde un punto en el mapa. Y estamos a 20 minutos aproximadamente de ese lugar, así que vamos a ir con las maletas a ese lugar y vamos a ver qué bus nos toca. Listo, amigos, ya el Uber nos acaba de dejar en este supuesto terminal, llamémoslo así, porque como les dije, esto es un punto donde el aplicativo te dice dónde te va a recoger, pero parece un terminal porque hay varios buses. Pero mira, muy curioso, es un lugar totalmente recóndito, totalmente oscuro, que por ese lado podemos ver unos edificios muy bonitos, muy modernos. Quizás ya es la zona más cerca a la playa de Arraial do Cabo, que tiene distintas playas. Una de ellas es Praia dos Anjos, y una que te recomiendo que visites es Praia Grande. Así que nada, toca esperar. Son las 9:10. El bus ya llegó hace rato. Se llama Star Prime. Vamos a ir a ver ese bus. Ahora sí sé el nombre de cómo se llama ese bus. Vamos a ver qué asiento nos toca, qué servicio da, cómo está la comodidad. Son 11 horas de viaje. 11 horas de viaje hasta Belo Horizonte. Así que antes que nos deje el bus, que no creo que nos deje porque falta 20 minutos, vamos para allá. Miren, señores, el aplicativo Buzzer, que ¿por qué hemos elegido nosotros Buzzer? Porque es un aplicativo que te vende pasajes baratos y te lleva de un punto a otro, pues lugares que ni siquiera son terminales, como en nuestro caso. No sé exactamente cómo se llama este lugar. Allí está el bus, está uno de los tripulantes del bus. Vamos a dejar nuestro equipaje para poder enrumbar hacia nuestro destino, que es Belo Horizonte. Y vamos a darle una vueltita. Este es el número de unidad 3021. Tenemos un Marco Polo. Tenemos allí el logotipo de Star Prime Tour. Abajo no hay pasajeros, está totalmente vacío la parte de abajo, pero yo no sé qué asiento me va a tocar. Se ve confortable desde aquí afuera. Estamos hablando de un Marco Polo G7, ¿ok? Entonces vamos a ver si este bus promete, es un buen servicio. Y ahorita les digo también cuánto es el precio que pagamos por una distancia de 11 horas. Miren, la suerte de poder llegar 20 minutos antes es que vamos a hacer una pequeña exploración al bus. Felizmente los tripulantes de este bus nos dan dado el permiso para poder grabar, porque abajo no hay gente, entonces vamos a aprovechar eso. La puerta de la diferencia entre un primer andar, que aquí se dice primer andar en portugués, o primer piso, y el segundo piso. Nosotros hemos escogido el segundo piso, pero ya estamos viendo de que este es un bus, al menos la parte de aquí de abajo, es una configuración de 2-1.
¿Qué significa? 2 asientos a la izquierda, un asiento a la derecha. Iluminación azul en la parte del techo. Tenemos aquí una pequeña heladera, un pequeño refrigerador con agua, señores. Agua en botella y tenemos vasitos. Esto es algo primordial porque el servicio de Buser, a pesar de que es un servicio barato, siempre tiene esta cortesía, la cortesía de tener agua. No solamente aquí en el primer nivel, sino también en el segundo nivel. Tenemos asientos con pantallas individuales. Estas pantallas individuales, no sé si lo tiene también la parte de arriba, pero aquí en el primer nivel lo tiene. Vamos a sentarnos en esta silla que no nos corresponden porque la de nosotros es la de arriba, pero mientras que estamos esperando vamos a ver qué tal es el confort y qué tal es la comodidad. Para empezar, un apoyapiés que se puede colocar de esta manera, así tus pies también están mucho mejor. Tienes acá el botón para poder deslizar y poder tener más o menos 160 grados de posición. No es cama, pero está bastante confortable. Otra cosa que también estoy viendo en cada asiento es que tiene una bolsita. Yo me imagino que esta bolsita es para el tema de los mareos, por eso es que se coloca la bolsita aquí. El aire acondicionado, que agradezco que haya un buen aire acondicionado. Luz de lectura, una campanita que me imagino que hace que llame al tripulante de cabina. No sé si aquí hay un servicio personalizado. Algo que agradecemos aquí, al menos para los pasajeros del primer piso, es que tiene música y video. Vamos a ver si tiene algún video de la época. Dice el ataque de Jack. No sé qué video es, la verdad. Igual yo me imagino que está en portugués. Vamos a ver series. Mire, en acción sí tenemos varios. Tiene aquí una entrada USB. No tiene entrada para poder colocar al menos los audífonos. Sí, efectivamente, no tiene una entrada jack aquí en la pantalla porque la entrada la tenemos aquí, en esta parte. Tenemos dos entradas jack, tanto L y R, para que sea de manera estéreo y puedas escuchar la película o la música de tu elección y disfrutar del viaje. Ahora sí, muchachos, el bus ya está en movimiento, pero les quiero mostrar ahorita que no hay gente y aprovechando este momento, cómo es nuestro asiento. Al menos el asiento de este segundo nivel. Nosotros la única diferencia y la gran ventaja es que siempre nos gusta estar adelante. Ya hemos dejado nuestra mochila allí. Tenemos en primer lugar apoyabrazos, como si fuese los aviones. Tenemos estos apoyabrazos. Algunos buses no tienen, Tenemos también este reposapiés y colocas aquí tus pies para que tengas una mayor comodidad. Tenemos este gancho también para poder dejar quizás algún suéter, algo que puedas, una cartera probablemente. La reclinación de este bus es a través de esta manija. Jalas la manija y reclinas el asiento de esta manera. La comodidad está buena, no como la de abajo que está mucho mejor y más ancho. Sin embargo, se presta para poder estar tranquilamente viajando. Como sabrán, yo hice un video hace poco de un bus cuyo nombre tiene y logotipo la bandera de Brasil, pensando que era el mejor bus. Sin embargo, un caos. Si no has visto ese video del bus que hice desde Belo Horizonte hasta Río de Janeiro, te lo dejo aquí para que lo veas porque la verdad fue terrible. No te recomiendo que vayas en esa empresa, al menos en ese servicio. Sigamos, chicos. Entonces tenemos las bolsitas para los mareos, cortina para poder jalar y que no te interrumpa el viaje o puedas tener poca visibilidad o algo más de oscuridad, de repente las luces de las noches de las calles o de repente en la mañana que el sol sale y es muy fuerte. Aire acondicionado que también está muy fresquito, muy bueno el aire acondicionado. Luz de lectura y la numeración del asiento que te toca. Pero como les comenté, en este tipo de servicio de Buser, que tú no sabes qué tipo de bus te va a llegar hasta minutos antes, el asiento es aleatorio. Te puedes sentar donde quieras. Vamos a ver qué tal es la experiencia en este bus. Vamos a ver durante las 11 horas y en un momento les voy a mostrar más sobre este servicio. Como sabrán, este servicio es un servicio económico. Algunos buses cuentan con internet a bordo. Este bus no cuenta con internet a bordo, pero felizmente yo cuento con Holafly, ya que Holafly te permite conectar a más de 250 destinos en todo el mundo y puedes tener internet ilimitado. Es decir, que con Holafly puedo viajar tranquilamente. Y si tú también eres un viajero y quieres conectarte a internet para que no pierdas comunicación con tus amigos, con tus familiares o con tu trabajo, te coloco aquí un descuento exclusivo para que puedas disfrutar de Holafly de internet ilimitado con este código de descuento
teléfono y también te lo voy a colocar en la cajita de descripciones para que tengas internet ilimitado gracias a Holafly. Antes de sentarme quería comentarles lo siguiente. Este bus también cuenta con un apoyo ahí para colocar algún objeto, sobre todo para los que están en el último asiento. Allí puedes colocar tu mochila, tu equipaje, incluso también un poco abajo. Yo creo que aquí entra, ¿no? Un poquito. Un detalle adicional es que acá no cuentas con pantalla individual, cuentas con pantallas generales, que hay 4 pantallas a lo largo de este pasillo. Ahora sí, vamos a ir a nuestro asiento porque ya el bus se está moviendo bastante y no queremos que nos pase algo en el recorrido. Amigos, acabamos de hacer nuestra primera parada aquí en Cabo Frío. Nosotros embarcamos en Arraial do Cabo. Cabo Frío es la ciudad principal y aquí es donde la gran cantidad de gente ya va a subir a nuestro bus. Miren esa cantidad de gente que está haciendo la fila para subir al bus. Algo curioso que a mí me resulta aquí en Brasil y que no lo he visto en ningún otro lado, y por favor, si es que tú sabes algo, corrígeme. Siempre veo personas con almohadas, personas que se acomodan bien a su asiento, se ponen su almohada o incluso traen una mantita, porque este tipo de servicio lógicamente no te van a dar mantitas, mucho menos una almohada. Y eso es algo que lo he visto aquí en Brasil. Ahora, mientras que los pasajeros que van a subir a nuestro bus hacen la fila, voy a mostrarles un poquito más del interior del segundo nivel del bus que estamos viajando con la empresa Star Prime. Espera, paremos todo un segundo. Si te está gustando este video y no quieres perderte nada de lo que se viene, tienes que ser parte oficial de este canal. Si me estás viendo desde tu teléfono, es facilísimo. Solo sale un momento de la pantalla completa, dale clic al botón rojo que dice suscribirse y, muy importante, activa la campanita. Y si me estás viendo desde tu televisor, disfrutando en pantalla grande, no sueltes el control, usa las flechas para subir hasta donde aparece el nombre de mi canal y dale a suscribirse. Y listo, ya eres parte de esta aventura. Ahora sí, ajustense los cinturones porque seguimos con este video. Vamos a entrar al baño antes que entre toda la gente. Miren, cuando yo cierro el baño, se prende la iluminación. Primero, un gancho para poder dejar alguna casaca, algún equipo. Esta manija para poder sostenerse. Ojo que prohibido fumar, prohibido fumar en el bus. Acá tenemos una ventanilla. Nunca sé cómo se abre. Ah, mira. Oh, primera vez que hago esto. Una rejilla para el aire acondicionado, se agradece. Un apoyamanos también para no tener dificultad al momento de estar pues aquí en el urinario. Papel higiénico, 2 rollos y tenemos acá el jabón. Bueno, no hay jabón, pero sí hay agua, sí hay agua. Vamos a probar si funciona el botón de descarga. Efectivamente funciona y funciona muy bien. Bueno, no tenemos acá un papel toalla, pero suficiente con el papel higiénico que está ahí. Y además contamos con un espejo para poder visualizar. Ya se nota mi bronceado de Arraial do Cabo. Por último, aquí el lixo. Algo que también acabo de ver, miren, este P dice: en caso de emergencia, adicione a campainha. O sea, en caso de emergencia, presionas esto. Bueno, ahora sí, vamos a nuestro asiento para que los pasajeros sigan subiendo, instalarse. Primero, antes de ir a mi asiento, voy a utilizar el baño. Un detallito también. No solo en el primer piso hay agua, sino también en el segundo nivel. Podemos ver aquí el agüita y ustedes se preguntarán, ¿dónde está el vaso? Pues yo también me pregunto eso. ¿Dónde está el vaso? No sé dónde estará, la verdad, pero voy a llenar eso de agüita. Y también tenemos aquí un tachito de basura para poder dejar los desperdicios. Bueno, y mientras que ingresan los pasajeros, les voy a explicar un poquito de cómo es que funciona el servicio de Buser. Bueno, en primer lugar tenemos el viaje que ya inició. Como podrán comprobar, acá dice viaje iniciado y tenemos la fecha del viaje y el horario de viaje. Acá ya encuentras más detalle del viaje. Dice reserva realizada, embarque realizado y todo está en tiempo real. De hecho, el viaje está iniciado, pero todavía no está concluido. El destino desde Arraial do Cabo hasta Belo Horizonte, que es el lugar que vamos a llegar. Una duración de casi 10 horas, 9 horas con 55 minutos para ser exacto. Y además, minutos antes de que llegue la hora de la partida, pues te dicen el bus. De hecho, te colocan una foto. En este momento ya la fotografía no se puede visualizar. Además de que también tiene las paradas. En la primera parada o el primer punto de embarque fue el estadio municipal, que es donde nosotros embarcamos. Ahora estamos en Cabo Frío, que acá dice Cabo
Frío y el desembarque es en Expo Minas. Eso significa que el viaje va a ser directo, o mejor dicho, con una sola parada. Pero vamos a ver si es que no hay paradas, porque generalmente siempre los buses paran en el medio de la nada, en un grifo, en un puesto de servicios donde tienen de todo. Así que vamos a ver si es que este bus también hace esa parada. Mientras tanto, vamos a descansar un ratito. Amigos, es casi medianoche, de hecho faltan 10 minutos para la medianoche y el bus ya hizo su parada. Hemos parado aquí en este lanchonete y churrasquería, aunque aquí también al costado hay algo simpático, y por lo general siempre estacionan en medio de la ruta, en medio de la nada, podríamos decirlo. Estar un rato afuera, descansar, quien quiere de repente fumarse un cigarrillo, y como yo, aprovechando en darles este pequeño reporte. Normalmente esto lo he visto en Brasil, no lo he visto en otro lado. En su país los buses paran para poder tener una cena o simplemente se van de largo. Por ejemplo, en Perú se van de largo, no hacen ninguna parada. Incluso hasta en viajes de 16 horas no para. El vehículo no para. Probablemente hace una pequeña parada para un cambio de conductor, pero para comer, no. Nosotros somos el único bus. Quiero comprar algo de comida. Solamente nos han dado 20 minutos, así que vamos a ingresar para comprar algo de comida y probablemente comer en el mismo bus antes que nos deje Star Prime. Y bien amigos, siendo las 8:20 de la mañana, acabamos de llegar a Belo Horizonte. Han sido prácticamente 11 horas de viaje y la verdad, déjenme decirles que a pesar de haber sido un viaje económico, siento que no ha sido tan mal, No ha sido tan mal. Miren, estamos en un lugar donde los buses comienzan a llegar. Miren este bus que tiene, es un G7, pero tiene doble eje adelante y atrás. Este bus tiene solo doble eje atrás. Algo que me olvidé mencionar es que también en el asiento debajo estaba súper oculto, pero había cargadores USB. No de tipo C, del tipo normal, pero justo los grabé antes de salir y eso ayudó bastante porque estuve conectado todo el día con el cable para poder tener pues energía y para poder tener el teléfono cargado. Y miren, un dato importante de este aplicativo, del aplicativo Buser, es que nosotros no estacionamos en el terminal oficial de Belo Horizonte, sino estamos en el estacionamiento del Expo Minas. Así se llama, estacionamiento de Expo Minas, donde todos los autos que operan a través de Buser, como el nuestro que está ahí, se queda aquí y miren, tienen el logotipo de Buser. Allí afuera hay taxis que te esperan para poder ir a tu destino final, a tu casa, a tu hotel. Baños también exclusivos de aquí, que son como una especie de contenedores. Y por allá veo también un container de espera, un lugar para poder esperar a que tu bus llegue, y también tienes conexión Wi-Fi. Entonces eso es algo muy interesante. Miren, ahí está. Ahora sí amigos, vamos a dar una pequeña apreciación del servicio. En primer lugar, el precio nos costó 190 reales, un precio relativamente alto dentro de la media porque estábamos en una temporada alta, la temporada de carnaval que se vive aquí en Brasil. Así que por el precio yo le voy a colocar en este momento un 3, porque ha sido un precio ligeramente elevado. En cuanto a la calidad, tiene conexiones USB, los asientos son 140 grados, tiene agua también para los asientos del primer piso, que me imagino que han pagado un poquito más, van a tener un asiento mucho más cómodo. El asiento que nosotros hemos tenido, puta, mi cabello mira cómo está. Bueno, ya saben que es por el tema del viaje. En el segundo piso el asiento ha sido 140 grados, yo diría que hasta menos, hasta 130, 125 grados. Pero no ha sido tan cómodo que digamos, ha sido un viaje relativamente bien, pero no tan bien. Así que yo voy a colocarle a Star Prime en calidad un 3 en calidad. En cuanto al servicio, sí, el baño estaba limpio, había papel higiénico, había agua, los señores muy amables, los conductores. Así que por esa parte, en el tema del servicio y puntualidad, 4 puntos. Esos son mis puntajes para Star Prime. Espero que en algún momento tengas la oportunidad de viajar y puedas evaluarlo tú mismo. Sin embargo, para mí ha sido un viaje por lo menos que ha cumplido con el horario. Hemos llegado a tiempo, eso es lo más importante. Ya los señores se retiran para que puedan seguir trabajando o quizás descansando. Mi nombre es Jenner Silva, espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por ver. Por favor, si es que te gusta este tipo de videos de buses, no te olvides suscribirte a mi canal porque estoy grabando experiencias en buses, trenes, aviones y diferentes
diferentes tipos de transporte para que tengas conocimiento cómo se mueve el mundo a través del transporte y también experiencias de viajes. Dale me gusta y comenta si es que te ha gustado este video, si es que quieres aportar algo más para poder nutrirnos a toda la comunidad de información muy buena, muy actualizada. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Bye bye. No creo que nos deje porque falta 20 minutos. Vamos para allá. Oye, acá arrastraré.